Bom dia a todos, espero que todos tenham descansado, estejam bem, preparados para mais uma manhã. E hoje vamos dar continuidade, né, às palestras, à troca de informação. E hoje a gente começa com a palestra sobre impacto do uso de bioestimulantes para alcançar altas produtividades e qualidades de fruto. Quem vai palestrar é o Alberto Ormazabal. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Há 20 anos é ligado à Inova, iniciou na Inova como consultor, depois como suporte técnico internacional, apoiando países como Bolívia, os Estados Unidos, Colômbia, México, Peru, Turquia, entre outros. Então ele vai trocar informações, passar informações no dia de hoje, com a palavra Alberto. El tema de hoy día es el impacto del uso de bioestimulantes para alcanzar una alta productividad y calidad de frutos. Algunos avisos antes que nada, para comenzar, es que el relator es chileno, como ustedes habrán constatado. Por lo tanto no habla portugués, habla algo de portuñol. Lo otro, bueno, debido a diferencias culturales, a diferentes jergas que yo ocupo, modismos, por favor, si yo hago un chiste, ríanse, se lo voy a agradecer. Si no le encuentran gracia, ríanse igual. Acá hay una frase que es de Hermes Trismegisto, 3000 años antes de Cristo, y esta frase es muy buena para esta presentación. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vemos las plantas en ¿cómo se llama? En el campo, y estamos, ¿cómo se llama? Solucionando problemas en el campo, siempre vemos la parte de arriba de la planta, pero nunca vemos la parte de la raíz de la planta. Entonces lo que dice Hermes es: lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Tiene harto sentido. Tiene harto sentido en el hecho de que muchas veces, cuando estamos en el campo y recorremos el campo y vemos un problema en el campo, lo vemos expresado en la parte superior, en la parte vegetativa. Y lamentablemente, ese problema que vemos en la parte vegetativa se produjo mucho tiempo atrás en los países, por un efecto de algún estrés, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo en la presentación. En la producción vegetal siempre van a ocurrir disyuntivas. Una alternativa es que esta tiene que basarse en el conocimiento cabal del sistema, de qué es lo que está pasando en ese sistema. O sea, si yo no conozco la fenomenología del cultivo, si no conozco los productos que estoy usando, difícilmente voy a poder tomar alguna acción correctiva. Y bueno, una alternativa es esperar que sucedan las cosas. Si suceden las cosas, voy a tomar una acción sobre ese. Obviamente, lo mejor es anticiparse. Es anticiparse y programar. Pero para eso, para poder anticiparse y programar, tengo que entender hartas cosas que pasan al interior de la planta y que son afectadas por, obviamente, factores internos, factores externos. Los factores ambientales, los factores del manejo, las señales provenientes de otros individuos, las malezas, por ejemplo. Esos sistemas de control uno los tiene que ir definiendo. Los tiene que ir definiendo a medida que conoce el cultivo y cómo ese cultivo se va desarrollando en las condiciones propias del lugar donde está ese cultivo. O sea, es distinto tener aguacates en Chile que tener aguacates acá en Brasil, o en Colombia, o en Perú. Ahí está mi amigo Juan Antonio. ¿No es cierto? Es distinto tener, Juan Antonio, aguacates en la selva, en la sierra,
como en la parte de Ica o en el norte de Perú. Hay varias preguntas que nos vamos a ir haciendo en esta presentación. Uno es, citando un poco a Shakespeare, producir mucho sin calidad o producir poco con calidad. Esa es la cuestión. No tiene nada que ver con el tema de calidad. O sea, a la planta no le interesa que la fruta sea, que tenga consistencia, que tenga firmeza, que tenga un bonito color verde, una homogeneidad en la cáscara, en la piel, etc. No, a la planta le interesa la semilla. Es su simiente, ¿ah? Son sus hijos, necesita reproducirse, necesita tratar de abarcar espacio en el ecosistema. Necesitamos un equilibrio entre las dos cosas. Conversar con la planta, llegar a un acuerdo con la planta. Oye, yo necesito estas cosas de ti. Y tú, yo te voy a entregar otras cosas que son bastante interesantes. Nitrógeno, que sería como el azúcar para nosotros. ¿Ah? Carbono, como nos comentaba el doctor Prometeo en su presentación, es sumamente importante para las plantas. Bueno, y por eso es importante utilizar bioestimulantes en la producción de fruta. O sea, necesitamos conversar con la planta, y ese conversar con la planta implica entregarle ciertas señales. Y esas señales se pueden lograr con el uso de bioestimulantes. Pero ¿de qué estimulantes estamos hablando? ¿De qué estimulantes estamos hablando? ¿Ah? Puede ser un porro, puede ser, no sé. Pero hay sustancias que son sumamente interesantes y que ayudan a la planta a poder generar respuestas que para nosotros son importantes en términos de calidad y de cantidad. Un chiste, por favor, prepárense a reírse después de esto. ¿Ah? ¿En qué se parece un productor de frutas a un político? Que ambos no saben lo que quieren las personas. ¿Y eso por qué? Porque nosotros siempre queremos más y más y más y más. Siempre nos compramos un coche, vemos el coche del vecino y queremos el coche del vecino. Nos compramos una casa, no, el computador, y vemos el computador del vecino y quiero el computador del vecino. Entonces, también en el tema de frutas, de producción de frutas, también están estos anhelos. ¿Ah? Entonces, la gente, eu quiero abacates meninos, ¿ah? Eu quiero óptimos, eu quiero eres redondos. Está bueno el portugués. Eu quero eles quadrados. Não estamos satisfechos con nada. Con nada. Un día vamos a querer aguacates pequeñas, y el otro día vamos a querer paltas más grandes, ¿ah? Gigantescas, que vamos a ver ahí unos ejemplos. Y eso es porque la necesidad de nosotros es abundante, es complicada, ¿ah? Son infinitas, pero los recursos son escasos. Algo para que se pongan nerviosos. Bueno, este dato es reciente, es de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAO, y estimó hace un tiempo atrás que desperdiciamos 1.300 millones de toneladas de alimentos anualmente. Eso es terrible, porque eso es 1/3 de los alimentos producidos en el mundo. Y somos casi 8.000 millones de habitantes ya. Casi. Ahí está mi ayuda memoria. 7.8 millones de habitantes. ¿Qué vamos a hacer? O sea, aquí hay un problema. ¿Ah? Eso son 900 billones de dólares. Y lo estamos arrojando a la basura. Miren la cantidad de limones que se botan. Y a mí me tocó en Chile ver eso. ¿Ah? Cómo los productores tienen que botar fruta porque no hay comercialización de esa fruta. Nadie la quiere. Porque el mercado, como es dinámico, un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa. Entonces nosotros como productores tenemos que estar con las antenas sumamente paradas para ver hacia dónde va el mercado. O tener en el campo distintas alternativas para distintos mercados. Y por eso también es sumamente importante que podamos usar y bien utilizar las herramientas de bioestimulación.
la fruticultura tiene un objetivo. Y ese objetivo está dado por las técnicas que ocupa la fruticultura. La poda, los raleos, la fertilización, la nutrición, la bioestimulación. Y eso para poder producir la máxima cantidad de fruta, pero con buena calidad. Y ese término calidad, recuerden que es variable, es dinámico. La calidad para un mercado, es distinta a la calidad de otro mercado. Y a mínimo costo, obviamente. Y hoy, como nos comentaba Prometeo, como nos comentaba también Juan Antonio, respetando el medio ambiente. O sea, no sacamos nada con hacer una producción al mínimo costo, pero que en realidad estamos degradando nuestro espacio, nuestra ecosistema agrícola. Y bueno, nuevamente, y recalcar que a la planta no le interesa la calidad. Uno tiene que poder disponer de esa calidad, poder rescatar cuáles son las características de esa calidad y manejarla, ir trabajando con esa calidad. Entonces necesitamos alcanzar este potencial productivo, ya sea de la especie y también de las distintas variedades que tengamos. Y obviamente eso depende de las condiciones locales, el clima, el suelo, el agua, el nivel tecnológico que tengamos, etc. Bueno, hay consideraciones iniciales y un poquito un punteo de conceptos, que todo esto de la calidad y también de la cantidad de fruta está determinado primero en el establecimiento de las plantas. Porque si yo tengo un mal establecimiento de las plantas, ya voy a tener una desventaja con respecto a otro productor que lo hace bien. Si hay una falla en el establecimiento de plantas, voy a tener una heterogeneidad en las plantas, en el crecimiento y el desarrollo de esas plantas. Y por lo tanto eso va a impactar en el rendimiento de ese huerto y en la calidad. Entonces, tenemos que tener un buen establecimiento de plantas, tenemos que tener también una buena gestión productiva. Después, cuando el huerto empieza a producir, tiene que haber una buena gestión sobre esa producción. Y ahí están nuevamente los bioestimulantes. ¿Qué es lo que es bioestimulación? Definamos estimular. ¿Qué es lo que es estimular? Uno dice estimular y empieza a pensar bastantes cosas que te pueden poner roja las mejillas, pero en un término genérico, estimular viene del latín, y viene del latín stimulare, y significa hacer que alguien o algo haga algo. Yo he tratado de hacer esto con mi señora, pero no me resulta. Trato de hacer que ella haga algo, pero siempre me va a decir, no, lo voy a hacer como yo. Pero bueno, es parte del matrimonio, ¿no es cierto? Y ese algo que puede hacerse de una forma exacerbada o de una forma mejorada, aumentada, que es un estímulo positivo, o también hacerlo de forma contraria, como un estímulo negativo. Y bueno, también otra definición que podríamos tener aquí es poner en funcionamiento un órgano. Muchas veces en fruticultura necesitamos hacer que se active una yema, que brote vegetativamente o que brote reproductivamente. Bueno, bioestimular es activar o desactivar un órgano o una función biológica. Uno puede hacer que la planta genere, por ejemplo, lípidos o pectatos de calcio, como en el caso del paca. Y bueno, hay varios eruditos, sabios, entendidos de la materia, se empezaron a poner de acuerdo. A ver, ¿qué es esto de los bioestimulantes? ¿Y por qué? Bueno, porque existen los otros productos, los agroquímicos, que son los insecticidas, los bactericidas, ¿qué otra cosa más? Los herbicidas, que tienen una regulación. Que tienen una regulación porque muchas veces estos son productos tóxicos para la planta, para nosotros. Y por lo tanto, tienen incidencia sobre la salud humana. Pero estos bioestimulantes
¿tienen esa incidencia? No sabemos. Ahora, en el tema de los agroquímicos que les estaba comentando, se sabe el ingrediente activo, se conoce el ingrediente activo y se sabe la función de ese ingrediente activo y se conoce también cómo ese ingrediente activo va cambiando en el tiempo cuando la planta lo absorbe y lo empieza a metabolizar. Y por lo tanto se conoce bastantes aspectos sumamente interesantes y que controlan la actividad y también la comercialización de estos productos. En cambio, en los bioestimulantes no existe esa información. No se sabe el ingrediente activo. Pero sí se sabe la función. Oye, yo he hecho esta sustancia y produce una brotación en la planta. Aplico esta otra y me sirve para que la planta se aquiete, etcétera, etcétera. Entonces, se sabe la función, la funcionalidad. Entonces, se reunieron aquí varios personajes y determinaron o definieron lo que es un bioestimulante. El bioestimulante es una sustancia, también puede ser un microorganismo, y las mezclas entre ellos, puede ser una mezcla entre ellos, y que pueden activar, se pueden activar o se pueden aplicar, en la rizósfera, en una semilla, en una planta, o en alguna parte de la planta, y que estimulan procesos naturales. Hacen que lo que normalmente hace la planta o lo exacerbe o lo aquiete. Y esto está independientemente del contenido de nutrientes que esta planta tenga. Bueno, ¿y qué herramientas existen en todo esto que hablamos que son los bioestimulantes? Bueno, hay distintas herramientas, distintos orígenes. Bueno, hay compuestos derivados de la industria alimenticia, ácidos orgánicos, azúcares, aminoácidos, polisacáridos, etcétera, etcétera, etcétera. También hay derivados de la degradación de la materia orgánica, por fermentación, por fraccionamiento físico, químico, etcétera, donde están distintos ácidos compuestos, huminas, ácidos húmicos, fúlbicos, lignosulfonatos, aminoácidos, polisacáridos, las algas marinas, los extractos de algas marinas, extractos vegetales, los ácidos carboxílicos, etcétera. Y también hay de síntesis química. Y ahí están los reguladores de crecimiento. Y ahí existen otros que también nos mostró el doctor Ali, que son los terpenos, hay exudados radiculares y uso de microorganismos del suelo. Y aquí una pregunta para el público. ¿Un acondicionador físico de suelo puede ser un bioestimulante? ¿Qué opinas tú? Al principio no. Está bien, nos pusimos de acuerdo. Sí, a principio no, pero aquí les voy o sea, por la definición de bioestimulante que les entregué, no. Pero también puede crear una respuesta en la planta. Esto es Promesol, un producto que nosotros tenemos, que es un acondicionador físico de suelo. Cuando uno lo aplica en el suelo, el de la izquierda es agua de riego con Promesol, en el de la derecha, muy bien, ¿no es cierto? Derecha es agua de riego solo. Sacamos un terrón, lo agitamos y se produce este efecto. Vean cómo se cambia, hay dos fases. Hay dos fases y en el del agua de riego todavía no hay fase. Y miren cómo se formaron esos espacios porosos. Y en el otro, en el que tiene solo agua de riego, no están esos espacios porosos. Y creo que es importante en el suelo, bueno, los espacios porosos. Porque, por un lado, esos espacios porosos le sirven a la planta, a la raíz de la planta, el medio por donde crecer. No existe resistencia mecánica en esos espacios. Y obviamente en esos espacios porosos también hay agua y hay oxígeno. Y las raíces necesitan agua y oxígeno. Y creo que me salté parte de la presentación, así que voy a volver. Esto es un productor que fuimos a ver en una zona de Chile, donde puso limones. Estos limones tienen 6 años de edad. Y vean el suelo. Vean el suelo. Pero cuando nosotros lo fuimos a ver, como dicen ahí a batir la culebra, decimos nosotros, o a vender el producto,
y le comentamos las maravillas del Promesol. Oye, con esto lo vas a solucionar todo. ¿Ah? Y el productor nos miraba, ¿de qué están hablando estos tipos? Si yo me gasté decenas de miles de dólares en el movimiento del suelo y en hacer un camellón de 1,20 metros. Con eso yo lo tenía solucionado en el establecimiento. Entonces dijimos, perfecto, usted no tiene ningún problema. Pero nos permite ir a ver a su huerto porque uno ya sabe. ¿Ah? Uno ya sabe que el productor, en cierta forma, no quiere ver su dolencia. Y uno tiene que mostrársela. ¿Por qué? Porque en esas dolencias existe también pérdida monetaria, pérdida de eficiencia. Y que es sumamente importante por esa diapositiva que yo les mostré. La cantidad de fruta, de alimentos que estamos perdiendo en el mundo. Entonces, fuimos ahí en la camioneta con el productor. Paremos aquí, le dije. Fuimos al medio de la hilera y nos encontramos que estaba regando y que el agua de riego escurría hacia la calle. Y ahí tuvimos la oportunidad de mostrarle la dolencia al productor. Digo, a ver, tú hiciste ese camellón para que las raíces se expresaran completamente sobre ese volumen, ¿no es cierto? Uno hace eso, ¿no es cierto? Cuando prepara suelo, uno espera que las raíces crezcan abundantemente, porque uno sabe que las raíces sirven para alimentar a la planta, bueno, y otras cosas más. ¿Y qué estás haciendo acá? Estás regando. ¿Pero qué estás regando, las raíces o la calle? ¿Estás fertilizando? ¿Qué estás fertilizando? ¿Estás fertilizando los limones o estás fertilizando la maleza? Parece que ahí le hizo sentido al productor. Cuando al productor, y ustedes lo bien lo saben, cuando le empieza a doler el bolsillo, es cuando hay un real interés. Ese video. Luego sacamos el martillo y le mostramos el nivel de compactación que tenía ese suelo. Y obviamente, todo lo que se gastó en tener una buena cama de raíces, lo perdió. Ya no existe. Y ya no existen raíces. Vean las raíces. Aunque aquí yo le estoy mintiendo, porque este es de otro huerto. Que no encontré la foto de estos cítricos. Pero ahí hay unas raíces de avellano que también tienen el mismo problema de compactación. Y si se fijan, y es una cosa que también lo tienen que ver ustedes en el campo, y cuando hay compactación, o hay zonas de compactación, la planta, o la raíz de la planta, trata de evitarla. Y hace crecimientos medios tortuosos. Entonces, en vez de crecer y desarrollarse a sus anchas, la raíz lo que hace es tratar de buscar cuál es la mejor situación. Entonces ve raíces que realmente empiezan a dar vueltas, curvas, etc. Y también los crecimientos que son horizontales. ¿Ah? Incluso raíces que son planas, se aplanan, tratan de buscar el espacio que no existe y que lo perdimos. En Chile, como bien decía Juan Antonio, hemos aprendido a base de golpes, y golpes en la billetera, en el dinero. Perú también, y también por culpa de los chilenos, ¿no? Que fueron a producir y no entendieron que había otra situación, otro tipo de suelo, otro tipo de clima. Y hoy, con gran satisfacción en el trabajo que hemos hecho con acondicionamiento de suelo, es que los productores dicen, no, yo no voy a perder ese dinero. Yo voy a empezar a aplicar Promesol, o un acondicionador físico de suelo, desde el año cero. O sea, antes de colocar la planta y haber hecho el camellón, empiezan a aplicar Promesol, u otro acondicionador de suelo. Entonces, sumamente importante porque ya el concepto se logró. Oye, no pierdas el dinero, acondiciona de a poco, porque las partículas, a medida que van pasando el tiempo, las partículas del suelo tienen memoria y empiezan nuevamente a acomodarse. ¿Ah?
Eso que hicimos cuando soltamos el suelo, de crear macroporosidad o espacios de aire, nuevamente las partículas por el riego, por la lluvia, por la misma gravedad, empiezan nuevamente a acomodarse y empieza a compactarse. Entonces es un hecho de que vamos a perder esa condición, esa buena condición que hicimos. Bueno, ahí está el video que les mostré y dos fotos para que lo puedan ver. Vean los espacios porosos que logra hacer Promesol con respecto al agua de riego solar. ¿Ah? Y es increíble, o sea, esto lo hacemos prueba de campo. Llevamos un poco de Promesol, hacemos la mezcla ahí frente al productor, sacamos terrones, sacamos las cocteleras, su tequila, agua de riego, hacemos las mezclas, batimos, le ponemos un paragüita, no, eso es para y tenemos este efecto, y él lo puede ver. Dice, mira, es buen producto, probémoslo. Ya, vamos al lugar donde tienes problemas de física y ponemos un ensayo. Entonces, les voy a mostrar ensayos. Este es de nogal. Había un productor de nogales que ayer se acercó, pero estábamos con muchos tequilas. Pero ahí estuvimos conversando. Yo con mi mal portugués no lo entendí muy bien, pero le tengo esta parte de la presentación que es de acondicionamiento de suelo en nogal. Esta es la calicata. ¿Y la calicata qué nos muestra? Nos muestra un sellamiento superficial. Vean cómo está compactado la superficie del suelo. Y también hay una compactación a los 40 centímetros. Vean las raíces acá. ¿Dónde están creciendo las raíces? Acá tenemos los 40 centímetros. O sea, a los 80. O sea, la raíz, de alguna forma, buscó una manera de acomodarse a ese suelo. Y no era en los primeros 80 centímetros, 60 centímetros. Era más abajo. O sea, estoy perdiendo eficiencia en una cantidad de suelo que es increíble. ¿Y por qué? Porque en esta zona, si ustedes se fijan, hay piedras. Y de acá no hay piedras. Y las piedras generan espacio donde la raíz puede ir creciendo. Y bueno, no le puse la foto, pero hay una foto muy bonita en arándano, donde hay una piedra y donde sí hay problemas de crecimiento de raíces, y la raíz del arándano se puso en la superficie de la raíz, de la piedra, y creció en la superficie, buscando aire. Las raíces necesitan aire, necesitan oxígeno. Bueno, ahí hicimos el proceso de demostración y pusimos jaulas para poder atrapar raíces. O sea, hacemos un hoyo en el suelo y ponemos estos cubos de reja y tapamos, hacemos las aplicaciones y después medimos la cantidad de raíces que crecieron durante la temporada en ese cubo. Entonces ahí retiramos los distintos tratamientos: cuartel 2, testigo; cuartel 3, tratamiento 1, Promesol; y cuartel 4, tratamiento 2 de Promesol. Y ahí las llevamos al laboratorio. Ahí se clasifican las raíces, se le saca obviamente la tierra y se extraen las raíces. Se extraen las raíces, se clasifican en raíces finas y raíces gruesas. No puede ser quizás alguna otra clasificación, pero nos interesan finas y gruesas. Finas porque son las que nos interesan en términos de la absorción en el momento, y gruesas porque son parte de las reservas de la planta. Y acá están los resultados. Y vean los resultados. En raíces finas hubo un 878% más de raíces finas. En raíces gruesas, 457. Esto comparando el testigo con respecto a uno de los dos tratamientos. Raíces totales, 642%. Increíble. Pero uno lo ve visualmente las diferencias que hay en raíces. Y con una dosis mayor de Promesol, y por lo tanto un mayor acondicionamiento de suelo,
Vean la diferencia. En raíces finas, 1265% y raíces gruesas, 496. O sea, el efecto está clarísimo sobre el crecimiento de raíces. Entonces, nuevamente, un acondicionador de suelo, de física de suelo, ¿es un bioestimulante? Sí, es un bioestimulante. No es directo, pero sí estimula el crecimiento de raíces. Bueno, aquí otros datos que son sumamente interesantes es que hay que ponerle números o cuantificar cómo se mejora la condición de compactación de ese suelo. Y luego de varios intentos de ver una metodología, una herramienta, llegamos a extraer muestras de suelo a través de unos cilindros que son pequeños, son como unos tubos de acero inoxidable de 10 centímetros por 7, creo. Y uno saca una muestra, y nos saca la muestra de esa típica de suelo, que saca un terroncito por todos lados, la mezcla, la lleva al laboratorio y igual te mide densidad aparente, macroporosidad, conductividad hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo ya modifiqué físicamente ese suelo. No, acá sacamos una muestra tal como está en el suelo. Y va en ese cilindro y uno lo sella con un film plástico y se lo lleva al laboratorio y el laboratorio hace las pruebas sobre esa fracción de suelo, no disturbada, digamos. ¿Y qué medimos? Bueno, 3 parámetros principalmente. Densidad aparente, o sea, el peso que tiene ese suelo en un volumen determinado, los espacios porosos, la porosidad total, la división entre macroporosidad y microporosidad. Recuerden que la macroporosidad es la que nos interesa, porque es donde están los espacios suficientemente grandes para poder alojar oxígeno. Y la conductividad hidráulica, o sea, la facilidad con que el agua atraviesa esa matriz de suelo, la velocidad. Y en este ejemplo hay, obviamente un testigo y hay un tratamiento y sacamos promedios y acá podemos ver, esto es antes del tratamiento, acá. Y después hacemos el mismo ejercicio después del tratamiento de promesol, más o menos 20-30 días después. Y esta es la variación de esos parámetros de suelo. Y vean, densidad aparente bajó un 7,13%. O sea, disminuyó la densidad aparente. ¡Ay, qué raro! Pero está bien. O sea, es un suelo más liviano. ¿Y por qué es más liviano? Porque tiene más espacios porosos, más aire. Entonces aumentó el espacio poroso y por lo tanto ese suelo es más liviano. Y en términos de porosidad, la porosidad aumentó en total en un 14,6%. Pero lo más importante, la conductividad hidráulica. Miren cómo cambia la conductividad hidráulica de 7,11 a 13,75. En términos porcentuales, es un mejoramiento de un 93,3%, casi un 100%. Digamos que un 100% para hacer fácil el cálculo. Cuando uno riega, hay dos parámetros: el tiempo de riego y la frecuencia de ese riego. El tiempo de riego da la profundidad a la cual el agua va a llegar en ese ciclo de riego, ¿no es cierto? Y la frecuencia es la reposición de ese riego. Tengo un 100% de mejoramiento de esa conductividad hidráulica. O sea que si yo regué, voy a hablar en términos de Chile, si yo regué 12 horas para poder llegar a 1 metro por la cantidad de arcilla que tengo, ese mismo riego lo puedo hacer a la mitad. O sea, en 6 horas puedo llegar a esa profundidad de 1 metro que yo determiné. Y eso tiene grandes implicancias. Y eso yo quiero que se lo lleven, que estoy gastando menos energía estoy gastando menos agua. Y hoy día estamos preocupados por el agua. Chile está sumamente complicado, Perú yo creo que también. O sea, muchos países estamos súper complicados porque estamos en un proceso de desertificación. Y cada vez tenemos menos agua
para uso agrícola y también hay zonas donde hay complicaciones con el agua de uso humano. Entonces, ahí hay un tema a desarrollar y que es sumamente importante. Bueno, ¿qué hago con toda esta cuestión? Bueno, necesito, aumenté el espacio poroso, pero ese espacio poroso lo necesito llenar con algo. Y ese llenar con algo son raíces. Y muchas veces las raíces están quietas, detenidas, porque creé una condición muy mala para la raíz y la raíz ya está en un proceso de detenimiento. Y más encima, la raíz le dio señales a la parte aérea de que también tenía que estar quieta. Hoy me estoy pasando el tiempo. Y este es el efecto del radial grow. El efecto del radial grow, ustedes pueden ver, tiene auxina y por lo tanto la auxina lo que hace, genera es nuevos puntos de crecimiento a través de la raíz. O sea, nuevas bocas para alimentar. Y si se fijan en el testigo, solo hay raíces lineales. Ya cuando le apliqué una dosis de radial grow, empieza a haber lateralización. Y aquí, con una dosis mayor, vean lo que uno puede hacer. O sea, una verdadera esqueleto de pescado, de espina de pescado. Y eso es importante porque muchas veces yo necesito activar la raíz y necesito también tener más bocas para poder alimentar y también necesito señales hormonales que están generándose en esos puntos de crecimiento y que le están diciendo a la copa, oye, yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Estás? Bueno, esto es un gráfico donde muestra la tasa de crecimiento o de desarrollo de las raíces en azul y de otras estructuras, pero no interesa la raíz. Y eso lo extrajimos en un trabajo en un paper, no me acuerdo el autor, pero cuando yo lo vi dije, esto explica muchas cosas. Entonces, esto es el marco teórico, es lo que nos enseñan en la universidad. Así crecen, así es la fenología del crecimiento de la raíz y de las distintas estructuras en vid. Mira, perfecto. Entonces, si yo tengo mayor tasa de crecimiento de raíces acá y mayor tasa de crecimiento acá, y aquí no es que no haya, sino que hay menos, coloco los fertilizantes acá o acá. Suena lógico. Pero esa lógica necesita también comprender que hay que verla en campo. Y muchas veces no se ve en campo, porque existen factores externos e internos que cambian esa expresión de las raíces. Y esto es el trabajo de, creo que es Comas, no estoy seguro. Hizo lo mismo, midió en rizotrones cómo la raíz crecía y se desarrollaba. Y vean, este modelo teórico en estos 5 años no se cumple nunca. Nunca. Y si yo no fui al campo y hice un hoyo, una calicata, y vi y pude ver las raíces, yo no me voy a dar cuenta que el modelo teórico en mi campo no sirve. Y yo me programé para hacer esas fertilizaciones o esa nutrición en acá y acá principalmente. O sea, estoy siendo poco eficiente. O sea, nuevamente estoy cayendo en esta pérdida de productividad, en esta pérdida de alimento, pérdida de calidad. Cambiando un poco del tema y siguiendo en el tema principal, estos reguladores de crecimiento. Y estos reguladores de crecimiento, hormonas o fitohormonas, la vamos a definir. ¿Qué son? Porque todos hablamos, vamos a agregarle una hormona para que la planta cuaje o para que haga inducción floral. Bueno, las hormonas son un conjunto de sustancias que ayudan a modificar comportamientos fenológicos en la planta. Son señales, son mensajeros. Y uno de esos mensajeros, por ejemplo, es el etileno. Cuando hay un déficit hídrico, la raíz dice,
ya me están restringiendo el agua. Le tengo que mandar un mensaje a la copa, a las hojas, para que cierre estoma, vía etileno y ácido abscísico. Y ahí está el efecto. Pero estas hormonas, estas sustancias, trabajan a muy baja concentración. Y no solo a muy baja concentración, sino que además formando un concepto que se llama proporcionalidad entre ellos. ¿Ah? No es que haya una hormona que determine un efecto en la planta. Hay un conjunto de hormonas, pero la planta responde a las distintas proporciones que estas hormonas tienen. Bueno, y estas hormonas, a diferencia de las hormonas que se producen en los animales, se producen en los animales en órganos especializados. En la planta, en todos los órganos. O sea, todos los órganos todos los tejidos pueden producir hormonas. Y producen hormonas. Bueno, hay hormonas que son sintéticas, hay hormonas que son naturales, hay hormonas que son naturales, pero también las podemos sintetizar nosotros. Y ahí hay algunos ejemplos. ¿Ah? El IVA, o sea, el ácido indol butírico, la benzilaminopurina, la zeatina, etcétera, etcétera, etcétera. Y compuestos que se comportan como las fitohormonas, o sea, las hormonas que normalmente produce la planta, pero estos compuestos que son sintéticos tienen el mismo efecto de ciertos grupos de hormonas. O sea, por ejemplo, tiene un efecto auxínico, ¿ah? O un efecto citoquinímico. Pero normalmente uno no las encuentra en la planta. Y bueno, las que son sintetizadas por nosotros, pero que se encuentran en ciertos grupos de plantas y por lo tanto tienen una vía metabólica en la cual la planta tiene esa respuesta. Bueno, las hormonas vegetales desempeñan un papel crucial en el control de los cambios en el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Y obviamente uno puede ir cambiando estos cambios, no tanto como quisiéramos, pero puede uno hacer algunos cambios para poder hacer que el crecimiento y el desarrollo juegue a nuestro favor. Y bueno, también una de la acción de las hormonas es que controla el metabolismo energético en las plantas. ¿Ah? Y obviamente los insumos que requiere. O sea, si yo voy a hacer una flor y voy a inducir una floración, la señal para inducción de floración implica todo un mecanismo en el cual dice, ya está la señal, está el mensaje, está la orden, tenemos que hacerlo. Ya, vamos a necesitar esta cantidad de energía y vamos a necesitar estos insumos para poder generar esa flor. Bueno, nos vamos a meter al tejido vegetal. Ahí está el tejido. Vamos a mirar la célula de esta forma para poder ver la membrana plasmática. O sea, sacamos la pared celular y vamos a ver la membrana plasmática. Eso es lo que estamos mirando. Y la señal funciona de esta forma. Viene la hormona tiene un receptor específico donde se une. Existe todo un proceso de cambios conformacionales por cargas eléctricas, se modifican las proteínas y eso genera una transducción de la señal. O sea, la señal pasa al interior de la célula y ahí está la respuesta. Lo que yo decía, oye, necesitamos esta cantidad de energía, necesitamos estos insumos y la receta. Y la receta está en la parte, en la genómica. Bueno, hay dos grupos de hormonas. ¿Ah? Unas que generan crecimiento y desarrollo, o sea que aportan una señal de crecimiento, citoquinina, leucina y fibrilina, y otras que son de envejecimiento o de detenimiento de envejecimiento o detenimiento del crecimiento y desarrollo. Ese es el ácido abscísico y el etileno, principalmente. Entonces, están metidos en este proceso. De bebé a viejo, o sea, de plántula a una planta ya adulta y reproductivamente. Y bueno,
no olvidar que la mayoría de las plantas basan su estrategia de crecimiento en 3 principios básicos. Uno es que para crecer y desarrollarse, las hojas, los tallos, las yemas, las flores, las frutas, etc., la planta tiene que maximizar la producción de carbohidratos. Y la planta es sumamente inteligente o hábil para hacer eso. Y también tiene que movilizar estos carbohidratos a los puntos de atracción, ¿no? Donde se necesita. A un ápice, a una fruta, a una flor. Y mantener un equilibrio constante en cómo el agua se mueve en la planta. Desde las raíces, desde la solución suelo, hasta la atmósfera pasando a través de las hojas. Bueno, el uso de hormonas requiere saber cómo son sintetizadas, cómo son metabolizadas, cómo funcionan, cómo la planta lo traduce metabólicamente o molecularmente para poder entender qué posible respuesta puede haber en crecimiento y desarrollo. ¿Ah? Porque pueden haber respuestas indeseadas. ¿Ah? Y eso también es sumamente importante el monitorear. O sea, uno aplicó un bioestimulante, un regulador de crecimiento, una hormona, y tiene que ver cómo está esa expresión. ¿Es lo que yo quería? ¿Por qué? Porque pueden haber respuestas no deseadas. ¿Ah? Con esto me pueden... Voy a recibir bastantes mensajes de distintos grupos, pero bueno, es para ejemplificar, no es para burlarse, es para ejemplificar. O sea, yo quería también mostrarles ciertas cosas que uno puede desgenerar con la aplicación de hormonas, pero no quise hacerlo. Bueno, esta charla es de producción, cómo producir más con más cantidad. Entonces para producir más necesitamos flores, y para producir flores necesitamos yemas, y esas yemas tienen una disyuntiva en un momento. En un momento la yema dice, ay, voy a hacer un brote o voy a hacer una flor. Uno, como productor, quiere que sea flor para poder tener fruta. Entonces, esa disyuntiva también la podemos manejar un poco con bioestimulación. Y Marcos nos va a comentar en su presentación cómo él lo hace. Bueno, ahí, para hacerlo más rápido, esta presentación va a quedar a disposición de ustedes, lo pueden leer, pero dice todo lo que necesita esa yema para poder generar una flor. Pero se los voy a contar a través de esto. Acá muestra un brote, y también lo que hay abajo. Lo que es arriba es abajo. La raíz y el suelo. Y ahí en el suelo, los espacios porosos, donde está el agua, los nutrientes, etc. Y también hay señales, porque hay una estructura. La raíz no solo crece y se desarrolla para poder hacer que la planta pueda absorber agua y nutrientes, sino que también genera hormonas. Y son señales, recuerden, las hormonas son mensajeros. ¿Señales para quién? Para la copa, porque necesitan trabajar juntos. Si yo tengo una expresión de raíz gigantesca, esa expresión de raíz gigantesca tiene que estar apoyado también con un desarrollo lo suficientemente grande de hojas para poder transpirar. Y al revés, un desarrollo grande de hojas necesita estar soportado por la cantidad de agua y nutrientes que está aportando la raíz. Entonces hay un equilibrio, que nosotros le llamamos alometría. Y la alometría es una proporción. Y esa proporción depende de las especies y depende de la variedad. Entonces, ya, tenemos la yema, y la yema, cuando ya es flor incluso, está desarrollando, están sintetizándose hormonas. Mensajeros, hoy estoy acá raíz, así que me tienes que mandar agua y nutrientes. Oye, estoy acá hoja porque, oye, necesito carbohidratos. Son señales. Está la flor genera una serie de señales, estoy ahí. En el caso del palto, la cantidad de flores que se produce es gigantesca por un tema evolutivo. Cuaja una cantidad de fruta también sumamente importante, y en algún momento la fruta dice, necesito determinar cuánta fruta voy a poder soportar. Entonces, del millón de flores que
que se produjeron, no es 1%, es un 0,1, no, es un por 1000. Un por 1000 de esas flores va a generar un fruto final. O sea, saquen la cuenta, la cantidad de energía que está utilizando la planta para hacer toda esa cantidad de flores, esa cantidad de frutitos, y al final dice, ya, ¿cuáles son los mejores? Estos, con estos me quedo. Porque además, en el caso del aguacate, ese fruto, por el contenido de lípidos, es muy demandante de energía. Cuesta mucho, en términos, si lo pudiésemos decir, monetarios, el generar esa fruta. Entonces, ese frutito, luego de haber sido, fecundado, se genera el embrión, y ese embrión es el que ahora dice, estoy aquí. Y esa señal de estoy aquí es una proporción de citoquininas, auxinas y giberelinas que están dando, que viajan a través del brote y generan una respuesta. ¿Qué respuesta? El embrión está bien, está ahí. Mandémosle carbohidrato. Cuando está esa triada, la señal principal es necesito carbohidrato, y necesito esos carbohidratos además romperlos en carbohidratos más simples para poder obtener energía. Porque los carbohidratos, recuerden que también están en formas no directamente disponibles. Por ejemplo, el almidón. La planta no puede tomar el almidón y decir, ya, con esto hago energía. No, lo tengo que fraccionar en monosacáridos para poder utilizarlo. Igual que nosotros. Bueno, y hay un sector que se llama zona de abscisión, que está ahí, y que es un tejido especializado, y que le sirve a la planta para determinar si ese frutito lo tengo que eliminar o no lo tengo que eliminar. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a generar un estrés. Yo sé que hay zonas en las cuales la cantidad de lluvia no alcanza en ciertos momentos del año, y sobre todo afectan en la parte de la floración, y uno debiera como productor tener eso pensado y tomar las medidas pertinentes y tener sistemas de riego suplementario para esas épocas. Pero si yo no lo tengo, y generalmente en la época de floración, que es la época más sensible de la producción de fruta, se genera este estrés. Y este estrés, bueno, son las señales que nosotros conocemos: etileno, ácido abscísico. El ácido abscísico llega a esta zona de abscisión y le dice, lo siento, no hay agua, vamos a tener que eliminar gente, no, vamos a tener que eliminar frutos, y tú eres el elegido. Y el frutito va a decir, ¿y por qué yo soy el elegido? Bueno, porque eres el más pequeño, y aquí tienes tus hermanos, y los otros hermanos tuyos son más grandes, y acapararon mayor cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque en su momento, o cuajaron antes, tuvieron más tiempo para desarrollarse, y la cantidad de hormona de esta triada es mayor en proporción, y por lo tanto empezó a acaparar más azúcares. Y el que quedó más chico, menos azúcar. Y la naturaleza es sabia y es cruel. Entonces esa señal de ácido abscísico llega a esta zona y le dice, hay que eliminar este fruto, y crea todo un proceso en esa zona, porque esa zona está especializada para poder fracturarse. Y esa fractura se produce por un aumento de la turgencia. Ese aumento de la turgencia, o sea, de la expansión de las raíces, crea una fractura, rompe los haces vasculares, rompe la conexión y el fruto muere. Y esos son raleos que normalmente hace la planta para poder hacer una disponibilidad de nutrientes, pero también lo podemos generar por algún error en el manejo, sobre todo de la parte hídrica. Uy, me va ya, tiempo fuera. Yo les dije, Bueno, el fruto empieza a desarrollarse, la cantidad de hormona en proporción también aumenta, por lo tanto, la cantidad de azúcares que está requiriéndose ese órgano es mayor. Ahí está la señal, oye, necesito azúcar en forma de sacarosa.
Y aquí les puse en la hojita, ¿qué pasa? Bueno, en la fotosíntesis producimos azúcares, parte de esos azúcares van a azúcares de reserva, almidón, hay otras que se gastan inmediatamente en respiración, y hay otras que son ya directamente como un disacario como la sacarosa, y que tiene que romperse en azúcares más simples para que inmediatamente la planta lo ocupe. ¿Ah? Y ese rompimiento también está mediado por la cantidad de esas hormonas de crecimiento. O sea, mientras más hormona de crecimiento hay acá, mayor es la señal de necesito más azúcar, y también mayor es la señal de, oye, necesito además enzimas para romper ese azúcar, porque no necesito sacarosa, necesito azúcares simples. Y crecimiento. Y bueno, vamos nuevamente con los errores agronómicos. Pasó algo, nuevamente un estrés hídrico, y están las señales en las cuales se generan estas hormonas de detenimiento y de crecimiento, del desarrollo. El ABA inhibe o bloquea la citoquinina, que ayuda a este movimiento de azúcares, y también el rompimiento de este azúcar en azúcares simples. Por lo tanto, este fruto empieza a capotar, como dirían los pilotos. Y empieza a ser más chico, más chico, más chico, y ahí están los problemas de calibre. Los problemas de calibre se generan por eso, por una mala disposición de las azúcares hacia el fruto, y está mediado por estas hormonas que les van diciendo, oye, no tenemos suficiente recurso, cerremos la llave, porque no nos da el bolsillo. Bueno, y ahí está nuestra yema. Y nuestra yema también necesita la señal para decir, oye, voy a hacer flor, voy a hacer brote, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ah? Y también está mediada por estas hormonas. Y la síntesis de estas hormonas está mediada por las condiciones del clima. Entonces, si hay climas muy fríos en los momentos de inducción, no hay inducción. ¿Ah? Entonces, estas señales internas, señales ambientales, le dicen a la yema, oye, ya, escoge, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Ah? Y también está mediado por esta síntesis de azúcares. Y estos azúcares ayudan a crear una proteína específica que hace años atrás hablábamos de la teoría del florígeno, un elemento extraño que hacía, que generaba la flor. Ahora está determinado esa proteína FT que se sintetiza. Y esa proteína FT que se genera en la hoja, dice, ya estamos listos. Llega a la yema y le dice, ya, estamos dados, estamos listos. Vas a hacer flor. Y al contrario, si hay señales externas donde le dice, ¿sabes qué? No nos conviene hacer muchas flores, hagamos mejor follaje. Hay inhibidores de esta proteína y afectan la síntesis de esa proteína, y por lo tanto, si no está la señal, no está el mensajero, la planta dice, ya, no vas a hacer flor, vas a hacer brote. Esto después ustedes lo van leyendo, como van a tener la presentación, pueden ir leyendo los diagramas. En términos de la eficiencia, en Chile somos un país pequeño, o sea, estamos hablando de 17 millones de habitantes. Ustedes eso lo deben tener en Sao Paulo, yo creo, fácilmente esa cantidad y mucho más. Por lo tanto, la mano de obra para nosotros es sumamente importante en la gestión productiva. Y tenemos que hacer estos juegos. O sea, en Palto necesitamos utilizar laderas de laderas de cerro para poder plantar. Pero también es por un tema climático, porque ahí hay menos helada, o menos riesgo de helada. Pero también nos hemos densificado, y por lo tanto, de lo normal que eran 400, 600 plantas por hectárea, hasta 800 plantas por hectárea, ya pasamos las 1000, incluso las 2000 plantas por hectárea. Y son verdaderos setos productivos. Y aquí les muestro lo que ya se está haciendo en Chile, ya por mucho tiempo, plantaciones de olivo en seto. Esto ya llevan 2200 plantas por hectárea, y eso, bueno, hay variedades específicas para eso, y la cosecha se hace mecanizada. ¿Ah? Menos mano de obra, menos costo. Estos son ciruelas, que también en Chile estamos
produciendo de esta forma. Almendros, también en ultra alta densidad. Bueno, y también hay cítricos, arándanos, etcétera, etcétera, donde hay mayor cantidad de árboles por hectárea, y hay también cerezos. Y paltos también. Y los paltos, para poder hablar de, o llegar o empinarse casi a las 2000 plantas por hectárea, necesitan poder regular el crecimiento de estas plantas y decirle a la planta, oye, ¿sabes qué? Tranquila, no crezcas tanto, yo quiero que no tengas una cantidad de follaje grande, que sea chiquitito, que produzcan menos fruto, pero como tengo muchas plantas, hago la producción y es el manejo mucho más fácil. ¿Y por qué? Porque el palto y las otras especies frutales son inteligentes para captar la energía. Entonces, cuando van desarrollándose, van creciendo, la zona donde está recibiendo la luz es donde están las hojas. Y donde hay menos luz, la planta bota las hojas, con el mismo mecanismo que hace con el fruto. Ese mecanismo que yo les mostré, también lo hace con las hojas. ¿Por qué? Porque ya no genera azúcares. Y si no genera azúcares, afuera. Bueno, mirando acá en el hotel, aquí hay una planta de mango. Y también lo mismo, bonito, se ve bonito por fuera, pero por dentro está hueco. Por dentro está el hueco y ya no tiene hojas. Y el follaje está externo. Y la producción también está externo. Entonces, ¿por qué en un campo tener una tremenda planta donde yo soy ineficiente porque no tengo esta parte que me está produciendo el azúcar? Puedo tener una planta más chica. Y no me acuerdo cómo se llama el productor de la primera presentación, que es Juan Carlos, me parece. Y él mostró que él ha, seleccionado plantas más pequeñas. Oye, ahí está un tremendo potencial, porque es el tener plantas pequeñas, estas plantas tienen 2 metros de altura y son delgadas. Este espacio que está acá tiene 1 metro para hacer eficiente el uso de luz. Él lo está logrando con la variedad y no con reguladores de crecimiento como es lo que se ve ahí. Bueno, este es el desarrollo y crecimiento de las distintas estructuras para el caso de Chile. Y obviamente está determinado por las condiciones climáticas de Chile. Pero esto es general. Entonces, ¿qué es lo que pasa en forma general en los paltos? Y más marcado en los climas que son mediterráneos, se separan estas inducciones, diferenciaciones y ya generación de las estructuras reproductivas. En los climas más tropicales, estos se traslapan y existen distintos momentos o distintas fenologías en un mismo árbol. Pero si uno lo pone en forma más, más simple, comienza, en el caso de Hass, durante la transición del estado reproductivo al vegetativo. Ahí está la inducción. Ahí está la planta diciendo, oye, yema, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Brote o flor? ¿Ah? Y eso es al final de la expansión de la brotación y al final de la primera caída de frutos. Y ya la diferenciación, cuando la yema dijo, ya quiero hacer esto, pero la yema tiene que hacer cambios morfológicos en su estructura, eso tiene lugar cuando tiene el segundo flujo vegetativo. ¿Se fijan que va con distintas temporalidades? Esto lo voy a saltar porque más o menos ya se lo comenté con el esquema de esta yema floral y cómo funcionaban las hormonas. Y también ya lo habíamos comentado, bueno, el fruto del palto, también para hacer una distinción, tiene una particularidad que hay un tejido que envuelve al embrión, que se llama paquichalasa, y también produce citoquinina. Y por eso los frutos son gigantescos. Entonces, y además es muy sensible al estatus hídrico. Cuando hay algún problema
de agua en el sistema, ese tejido se muere y aborta. Y esas son las segundas caídas del fruto. Bueno, ahí están las distintas hormonas que predominan en las distintas etapas fenológicas y cómo utilizamos en el caso de los bioestimulantes de la línea de Innovac en las distintas etapas fenológicas. En los momentos de estrés es primordial ocupar un antiestresante que no sea bueno, sí, puede ser aportando aminoácidos, que ahí ayuda a no tener o facilitar la parte energética de la planta, sino que en este caso Transferap te ayuda a mantener el estatus hídrico de la planta, la planta la mantiene hidratada. Y bueno, el Fruit BR, que Marco de seguro nos va a contar cómo se utiliza. Uno lo puede utilizar para la inducción floral y también para el desarrollo y crecimiento del fruto. Y un producto que lo vio Ali en el día de ayer, Nutrisor, que es tremendo producto y que no existe competencia a nivel mundial, porque tiene distintas derivadas. O sea, no solo ayuda a que la planta absorba mejor los nutrientes, sino que genera también un proceso en que las hormonas que dicen, oye, necesito crecer y desarrollarse, se generen y se expresen. Y lo otro también es que genera estos compuestos que van dando una señal de senescencia a la planta, entonces los va anulando y las estructuras empiezan a ser juveniles, empiezan a tener más vigor. Yo he tratado de tomarlo, pero no sé. Bueno, el resumen de lo que yo les comentaba, cómo se ocupa el Fruit XL, que lo voy a ver en Marco, y dejar este miedo, el estrés, cuidado con el estrés. Pero el estrés puede ser nuestro amigo. Muchas veces necesitamos estresar a la planta para que también genere una respuesta. Entonces también tenemos que conocer la fisiología del estrés, que se la podría comentar en otra avenida. Entonces me pueden invitar nuevamente para que les comente el tema de fisiología del estrés. Ahí hay un tema para recordar. El tema del vigor, que es muy importante en palto. Y bueno, hay que mantener un equilibrio entre el desarrollo y el crecimiento, porque si no ocurren estas cosas. Él es Sergio Osorio, nuestro líder regional de Chile, mide 2,5 metros, así que pueden ver, le aplicaron mucho Nutrisor. Y Moito Óprica, y esa es la presentación. Ahí está mi nombre, mi correo electrónico para que me escriban, y gracias a todos. Gracias por el sobretiempo. Graças, Roberto. Agora a gente vai abrir para perguntas e respostas, ok? Ahora tengo una pregunta difícil para cagarte. No, Después me la cobro. Mentira. No, era mientras van pensando en las preguntas, simplemente quería aprovechar un momento el tiempo, ya que se lo he dicho a algunos de ustedes cuando nos hemos encontrado en los pasillos, pero se lo hago extensivo a todos, no quería perder la oportunidad para invitarlos cuando quieran ir a Perú, a nuestra zona. Nosotros siempre hacemos recorridos de campo con Prometeo, hemos hecho recorridos con Ali, Alberto, nos hemos encontrado varias veces en Lima, con Marco Matar. Así que nada, aprovechen el equipo de Innovac, porque es una transferencia de conocimiento, pero también una transferencia de contactos, de relaciones públicas. Entonces, cuando quieran, están todos invitados. Coordinen con el equipo de Innovac Brasil. Yo siempre estoy en contacto con el equipo de Innovac de Perú. Así que nada, un gusto estar acá y bienvenidos también en Perú. Sí, estamos para eso, para poder apoyarlo a ustedes en lo que nosotros conocemos. De ustedes. Entonces, es un ganar-ganar. Así que cualquier cosa estamos para eso.